¿Cuántos de nosotros hemos experimentado un momento crítico, ¿sí? Un momento oscuro, digamos, ¿no? En donde nuestra impulsividad pudo más que nuestro control. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado la voz de una manera tan fuerte que hemos hecho que los demás a nuestro alrededor bajen la mirada, guarden silencio y digan sí? ¿Cuántos de nosotros hemos observado también a otras personas teniendo reacciones impulsivas, golpeando a otra persona, producto de una situación que pudo haber tenido control? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a otro que le aplica la ley del hielo toda su vida, después de haber tenido de pronto un roce que pudo haberse resuelto con el diálogo, ¿no? Y esa ley del hielo nos lleva de pronto a hacer crecer durante mucho tiempo un sentimiento de odio, de pronto, un sentimiento de inestabilidad también porque sentimos esa resistencia hacia la otra persona. Y de pronto esa situación pudo haberse resuelto dialogando. De pronto, pues, era una mala percepción de mi parte, pero no le quise hablar, no le volví a hablar, me falló, no fue fiel a mí, faltó mis principios, mi valor, mi moral, entonces, que se olvide de mí, esa persona está muerta para mí. ¿Sí? Allí no tenemos una reacción impulsiva de descarga energética, pero tenemos de pronto una respuesta pasiva, que es el guardar silencio, es el ignorar a la persona, es el no prestarle atención, es el bloquearla completamente de nuestra vida, que también esa es una reacción desproporcionada. ¿Sí? Entonces vamos a ir observando estos aspectos para que ustedes lo tengan presente y vean cuántas personas conocemos o de pronto nosotros mismos hemos estado en ese juego, ¿no? de las reacciones, de saber cómo responder a un estímulo que nos genera un descontrol internamente. ¿Cómo surge o cómo nace la reacción desproporcionada? Ponga atención porque lo primero es reconocer que las reacciones desproporcionadas surgen de la herida. Aquí vamos a hacer un subrayado completo, ¿sí? Surgen de la herida. ¿Cuáles son esas heridas? Son todos esos eventos traumáticos que vivimos nosotros desde la concepción hasta aproximadamente los 7 años. Eso no quiere decir que después de los 7 años no tengamos también heridas. Sin embargo, durante este tiempo es cuando surgen, es cuando más se pueden ir instalando dentro de nuestro inconsciente y dentro de nuestra vida, porque allí empieza el niño, la niña empieza a crecer y empieza a permear todas ese tipo de comportamientos, actitudes, relaciones, espacios donde vive, esas respuestas del alrededor. Y entonces todo eso procura en el pequeño, en la pequeña, ir adoptando patrones de crianza. Y hay una serie de heridas que vamos a ir observando y descubriendo durante esta sesión y les voy a invitar a que ustedes las observen y vean si dentro de esa categoría nosotros también nos encontramos, para que entonces podamos identificar y saber, a ver, nosotros necesitamos conocer nuestra herida para poder saber responder a estas necesidades. Déjale un minutillo. Aquí, listo. Entonces, conozcamos primero que las reacciones desproporcionadas que nosotros tenemos surgen de la herida. ¿De acuerdo? Ok. Estas son generadas por un golpe muy profundo. ¿Sí? Es una herida, es un golpe muy profundo. Un golpe profundo significa que nosotros, durante nuestra infancia, fuimos partícipes de un evento que provocó un impacto muy fuerte en nuestra psicología. De pronto, cuando mi mamá dio a luz, durante el parto, ella falleció. Ese es un golpe muy fuerte y muy duro. Es un trauma ocasionado durante mi nacimiento. Pero también hay otros más. Golpes muy fuertes, muy profundos. De pronto, yo no conocí a mi padre o no conocí a mi madre. Yo crecí con el amparo de mis abuelos, con el amparo de mis tíos, o crecí con el amparo de una casa hogar que me acogió. Ese es un golpe muy profundo que nosotros vivimos. Y entonces a partir
de ahí la herida empieza a hacer mella en nosotros. Y luego vemos nosotros personas con el rostro compungido, personas muy enojadas con la vida, que les vemos sonreír muy poco, personas que no encuentran sentido a su vida, personas muy solas, personas con dificultades en sus relaciones interpersonales, pero que detrás de eso, más que ver a la persona amargada, a la persona odiosa, a la persona poco sociable, antisocial, le podemos catalogar en algún momento nosotros etiquetando a la gente, no sabemos realmente que detrás de esa persona están estas heridas. Están estas situaciones que marcaron su vida, esos golpes muy profundos que ya vamos subiendo en la pirámide, identificando también esas heridas. Siguiente es que esas heridas no se ven directamente, sino se ven por medio de nuestras manifestaciones. Yo no voy por la calle observando a la gente diciendo, aquel tiene una herida de esto. Ah, no, aquí es el que se conectó de último tiene una herida de tal situación porque siempre llega tarde a las reuniones. O yo veo que aquel corre todo torcido, de pronto él tiene la herida del correr torcido. O aquel habla muy bajito, de pronto que su herida es porque lo callaron cuando era chiquito. No. Las heridas por lo regular nosotros no las vemos directamente en las personas, como vemos su cabello, como vemos su ropa, como vemos sus manos, como vemos su calzado. Eso no se observa así, se observa una vez nosotros entablamos una relación con esa otra persona. Allí es donde nosotros observamos ya posiblemente la manifestación de la herida. Y digo posiblemente porque en ocasiones es tan sutil que no la observamos. ¿Sí? Y no nos damos cuenta sino hasta que empieza una situación a la que no le encontramos una solución. Empezamos a encontrar diferencias de pensamiento, diferencias de ideas, diferencia de emociones y sentimientos inclusive, y entonces en ese momento es cuando empezamos a ver cómo brota la herida en la persona. Empezamos a ver nosotros que detrás de esa persona, de sus comentarios, de la falta de sus comentarios inclusive, esa reacción parsimoniosa, está esa herida. Detrás de esa persona violenta, impulsiva, agresiva, detrás de esa persona que acepta también esas manifestaciones de imposición, detrás de todo eso, ahí está la herida. Hasta ese momento es en el que nosotros somos conscientes y observamos esa manifestación. Y a ver, ¿dónde brotan esas heridas? Sabemos que surgen de un golpe muy fuerte y muy profundo. Sabemos que no son observables directamente a la vista de los demás. Pero estas brotan del corazón de la herida. De allí es donde nacen estas reacciones. Pero como nacen y brotan del corazón de la herida, esa misma herida la sobredimensiona. Recuerdo haber conocido a una persona que le enojaba todo, que no le gustaban las cosas, y era una persona muy inteligente. ¿Sí? Esta persona era bastante inteligente que tenía una dificultad pues interesante en cuanto a hacer relaciones interpersonales. Ella conocía todo, ella sabía todo. En una ocasión nos acercamos con otro grupo de amigos a poder debatir con él, ¿verdad? Ciertas posturas teóricas de algún tema. Tal fue su reacción que nos mandó callar, ¿sí? Y que todo lo que nosotros decíamos carecía de sustento teórico, que no tenía utilidad, que no tenía soporte. Y entonces muchos de los compañeros se quedaron asombrados de la manera en cómo reaccionó y tuvimos que tomar una decisión y levantarnos del lugar y darnos la vuelta a irnos. Porque en nosotros se empezó a generarse esa incomodidad, ¿no? Pero encontramos personas que su escape también frente a estas situaciones en donde se ven expuestas y no quieren verse ridiculizadas, en teoría, sacan dentro de sí todos esos conocimientos teóricos que tienen, que son muy buenos, pero esos conocimientos también llegan a opacar a los demás. Nadie más tiene el conocimiento y nadie más tiene la capacidad que él o que ella. Yo le contaba al grupo de WhatsApp donde compartimos momentos de reflexión, de crecimiento, de información
porque te quieres unir, ¿verdad? Me cuentas y con mucho gusto puedes unirte a este grupo. Allí yo les mencionaba un evento también en el que yo logré sacar esa ira en mi corazón. Yo iba con mi familia, íbamos para la casa de vuelta de una actividad familiar, cuando al cruzar a la izquierda para introducirnos a la colonia, justamente eran temporadas prenavideñas y pues se compraba, aquí en Guatemala se compra mucha pólvora, cuetillos, bombas, todo se tira y se quema y todo muy contento y mucha bulla. Sin embargo, había un chico que tenía en sus manos unas pólvoras, una bomba de pólvora un poco mayor, más grande, y cuando nosotros íbamos con nuestro vehículo avanzando, él la lanzó. La bomba quedó enfrente del carro y explotó, una explosión fuerte. Mi molestia fue tal porque yo iba con mi familia que yo no razoné en ese momento, me bajé del carro muy molesto, mi esposa me quiso detener, me bajé, di la vuelta al carro y me le planté enfrente al muchacho y empecé a discutirle con ira, ¿no? Me aguardé hasta cierto punto algunos insultos y groserías. Cuando yo me disponía, después de haber discutido con él, a dar la vuelta y regresar al vehículo, mi esposa me dice por el vidrio, por la ventanilla del vehículo, ten cuidado, me grita. Cuando de pronto yo volteo, el tipo tenía otra bomba en su mano, intentándola encender y lanzármela a mí. Eso me encendió otra vez. Me encendió y me di la vuelta y entonces ahí descargué completamente todos los improperios, insultos y todo lo que podamos nosotros imaginar. En ese momento me descargué, el tipo se quedó como quieto, me di la vuelta, me monté al carro, arranqué, iba enojadísimo, mi esposa se me queda viendo muy asustada y mientras yo conducía, el corazón me latía muy fuerte y entonces empiezo a bajar, mi cabeza se empieza a regular y analicé y dije, qué mal, mi reacción no fue la mejor en ese momento, porque puse en riesgo a mi esposa y a mis hijos. Me puse en riesgo a mí mismo. El tipo podía lanzar las bombas que quisiera y podía seguir tirando los cohetillos que quisiera. Y al final el riesgo era para nosotros. Esos momentos también surgen de la herida. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué buscaba yo? Buscaba que este tipo me pidiera perdón, que este tipo llegara y dijera, disculpe, no lo vi, fue un error mío. Yo no iba a lograr eso en él, pero eso es lo que yo esperaba y que él retractara su actuar. Sin embargo, no fue así. Y muchas veces nosotros tendemos a actuar de esa manera, en situaciones que podemos dejar pasar para evitar y cuidarnos también, o en situaciones que debemos resolver, pero tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo. Resoluciones asertivas, el diálogo, que es otro aspecto que vamos a ir conversando, ¿no? Entonces, esta reacción que yo les cuento que tuve, brotó de mi corazón herido y que se sobredimensionó frente a un evento en donde lo que yo buscaba era proteger a mi familia. Pero en lugar de protegerla, la puse en riesgo, la expuse. Y a partir de allí, entonces, he ido como tratando de regular y de observar mejor las cosas, ¿sí? Hace mucho tiempo, también frecuentaba mucho yo la resolución de los problemas alzando demasiado la voz, e inclusive yéndome a los golpes, ¿verdad? Tengo un recuerdo por aquí en mi ojo, ¿no? Producto de eso, de las reacciones desproporcionadas de hace mucho tiempo en mi vida. Y hasta que no reconocí mi herida, hasta que no identifiqué yo cuáles eran mis problemas, no empecé a sanar y a resolver. Y es importante porque las heridas, ¿verdad? Sobre todo que surgen de nuestro corazón quebrantado y adolorido, y que de allí nace esa reacción desproporcionada, teóricamente esto se conoce como una respuesta mecánica e inconsciente. Nuestras reacciones no son racionales, nuestras reacciones son inconscientes, nuestras reacciones van directamente sin pensarlo. Y en ese momento, a nivel fisiológico, pasa algo en nosotros. Empieza, ¿sí?, nuestro corazón a latir más rápido. ¿Ustedes lo han notado? Empezamos a latir más rápido. Y mientras el corazón empieza a latir más rápido, nuestra frecuencia cardíaca se eleva porque la sangre empieza a circular en todo nuestro organismo. Hay un descontrol químico dentro de nosotros y fisiológico.
Porque entonces nuestro cuerpo está buscando dónde está la herida física de nuestro cuerpo, porque empieza a buscar eso para tratarlo, para atacarlo, para prevenirlo. Y al encontrar que no hay ningún riesgo físico en nuestro cuerpo, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso se queda como alterado y está descontrolado. También nuestros riñones empiezan a secretar la hormona del estrés, el cortisol, y se eleva también en nosotros esa reacción. Y por eso sentimos esa agitación y queremos nosotros, con esa adrenalina que suben, queremos arrancarle la cabeza a medio mundo y decirle muchas cosas a la gente, pero también nosotros, con esas respuestas y reacciones que vamos teniendo, vamos afectando nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y si constantemente nosotros mantenemos una respuesta impulsiva, vamos a provocar que nuestro cuerpo desarrolle presión arterial alta, lo que llamamos como hipertensión. Porque el cuerpo queda desequilibrado, el cuerpo queda buscando cómo atender el riesgo y no encuentra el riesgo. Entonces también esas reacciones que tenemos nosotros, que son respuestas mecánicas e inconscientes, hasta que no las pasamos por la conciencia, las identificamos y buscamos una solución, no aprendemos también a regular nuestro cuerpo. Las respuestas son desproporcionadas, sí, pero con el reactivo presente, o sea, con el estímulo que a nosotros nos provocó esa reacción. Frente a eso es desproporcionado, pero son muy proporcionadas con lo que nos pasó antes a nosotros. Son muy proporcionadas con lo que nos dijeron antes a nosotros, con las actitudes que tuvieron antes con nosotros. Y a partir de allí surgió esa herida, surgió esa afección, ese dolor interno que llevamos con nosotros caminando por mucho tiempo. A ver, y nosotros queremos saber qué herida, cuáles son las heridas que detonan las reacciones desproporcionadas. Pues claro, te pido que tengas papel y lápiz a la mano, ¿sí? Si te sirve este listado de heridas que te voy a mencionar. Porque a partir de ahí tú puedes decir, a ver, si a mí me pasó esto y yo estoy reconociendo en mí que soy una persona que me dicen algo y exploto, me dicen o me dejan de decir algo y yo recreo una situación que de pronto no es cierta, sino que yo la estoy generando en mi mente. Veo a un par de personas platicar y digo, están hablando de mí, y luego me disparo la par para saber qué están diciendo de mí. Es una desproporción y de pronto yo me enojo con ellos porque estaban hablando de mí. Es una desproporción. De pronto llego a mi casa y veo que las cortinas están movidas del lugar a como yo las dejé, y empiezo a tener yo una reacción frente a eso, ¿verdad? Y que aquí me acompaña la reacción desproporcionada, pero también me acompaña la compulsión, ¿sí? Soy poco tolerante a los cambios, a los movimientos. Entonces, hay una serie de heridas que a nosotros nos han ido marcando nuestra historia en nuestra infancia. Quiero que por favor escribas ahí en el chat si vamos comprendiendo bien todo este tema. Escribe bien, para poder yo saber que vamos caminando y vamos, ¿verdad?, dándonos a entender contigo sobre este tema. Escribe la palabra bien por allí para que yo pueda leerte y pueda saber que estás conmigo, estás conectado y vas caminando. Excelente, muy bien. Vamos, eso es. Muy bien. Vamos comprendiendo por dónde es que nace la herida, cómo es que surge. Hasta este momento nosotros hemos observado y hemos visto que la herida surge desde el momento de que fuimos concebidos hasta aproximadamente los 7 años, que es el tiempo en donde nosotros sufrimos o vivimos esos traumas de la infancia. Muy bien. Que las reacciones desproporcionadas surgen de la herida, que son generadas por un golpe muy profundo que vivimos de pequeños, que estas reacciones, o que la herida especialmente, no se ve directamente sino por medio de sus manifestaciones, y que brotan del corazón de la herida y que la sobredimensionan. Esto es lo que vamos observando y vamos caminando hasta este momento, ¿de acuerdo? Y bien, la herida. Hay un listado de heridas que nos marcan a nosotros identificar nuestras reacciones desproporcionadas. La primera de ellas
Es la herida del no ser reconocido. No me reconocieron. ¿Cómo surge esta? De pronto viene papá o viene mamá y no sabían qué es lo que tenían dentro del vientre de mamá y qué esperaban, y ambos estaban deseando que fuera un varón y nació una nena, ¿verdad? Y entonces no fue reconocida como tal en su sexualidad desde un principio. No reconocieron también a esa persona dentro del hogar. No fue bien vista, no fue bien valorada, ¿sí? De pronto papá dijo, pues bueno, estás embarazada, estoy asombrado, estoy asustado, pero ese hijo no es mío. No fui reconocido en mi identidad. Y papá desaparece. No fui reconocido también por mi padre. No fui reconocido también por mi madre, porque de pronto ella vino y por el temor o por el miedo quiso darme en adopción. O me tuvo durante un tiempo y después no sabía qué hacer conmigo y pues un familiar se hizo cargo. No fui reconocido. No me aceptaron. No me aceptaron mi color de piel. Esperaban a alguien distinto. Esperaban a alguien un poco más alto. Yo pues soy más bajo. Esperaban a una persona que no se enfermara tanto y yo pues me enfermé mucho. Esperaban una mujer y nací hombre, o esperaban un hombre y nació una mujer. No me amaron por lo que era. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de nosotros fuimos muy inquietos en el colegio, en la escuela? ¿Cuántos de nosotros tuvimos pues nota en la agenda, ¿no? Que el día de hoy Emilio se paró mucho. El día de hoy Emilio habló mucho en clase. El día de hoy Emilio no se comió la comida. El día de hoy Emilio le lanzó un lápiz al compañerito. Y entonces, producto de todas esas notas y quejas del colegio, llega a la casa esa nota y luego viene el regaño, viene el castigo, vienen los golpes, vienen los insultos. Y entonces no me aceptaron a mí desde esa inquietud motora que yo tengo, desde esa inquietud que a mí me lleva a recrear y a construir muchas cosas. No se dieron la tarea de conocerme como era, ¿sí? No me amaron, a pesar de que yo era una persona muy reservada, muy observadora, muy callada, pero no, es que él es así, él es apartadito, entonces se van los demás y no le preguntan cuáles son sus intereses, no le preguntan cuáles son sus inquietudes, sus deseos, y entonces no lo amaron por lo que era, ¿sí? Nos condicionaron, ¿verdad? Nos condicionaron a amarnos. Si haces tal cosa, te ganas un abrazo. Si haces tal otra, te reconozco por como eres, porque eres mi hijo. Pero si te fracasas, si tienes un error, cometes un error, entonces ya no te reconozco, ya no te quiero. ¿Sí? No me acariciaron, es la otra herida. ¿Cuántos de nosotros vivimos o pasamos también por eventos muy fuertes donde fuimos golpeados físicamente? Donde también fuimos golpeados emocionalmente. Y en lugar nosotros de recibir una caricia en nuestro cuerpo, recibimos golpes. Y eso también marca nuestra herida. Entonces nosotros crecimos únicamente recibiendo látigo, recibiendo insultos, recibiendo desprecio de parte de nuestra familia. ¿Sí? Entonces no fuimos acariciados. ¿Cuántos abrazos no nos dieron? ¿Sí? ¿O cuántos abrazos a medias recibimos? ¿Cuántos de nosotros para algún cumpleaños o para alguna fiesta especial esperábamos que nuestra familia, nuestros padres llegaran, nos hicieran una bonita fiesta o de pronto, aunque no gastaran tanto, pero que nos hicieran sentir amados el día de nuestro cumpleaños? No recibimos ese abrazo. ¿Cuántos de nosotros nos participaron de un gran éxito en la escuela o en el colegio porque tuvimos unas buenas notas y logramos ganar esos cursos y simplemente recibieron las notas y bueno, te dijeron, no, la maestra te hizo el favor?
y no valoraron lo capaces que éramos nosotros. Y nosotros esperábamos que nos dijeran, bien hecho, buen trabajo, excelente, sigue así, que es una caricia para el corazón, y no la recibimos. ¿Cuántos también de nosotros vivimos bajo el no me creyeron? Llegó una nota del colegio, sí. Yo estaba jugando con unos amigos en el colegio, estaba chiquitico, estaba de pronto como 6, 7 años, y de pronto yo iba con mi amigo adelante, y yo le iba jalando con el suéter porque estábamos jugando los dos, y él brincó una grada bastante alta, y yo solté el suéter, porque no iba a brincar con él. Cuando él brincó y cayó, se golpeó la frente y se la partió. Y entonces fue un alboroto, fue una situación muy complicada, muy dura, porque llegó la ambulancia y luego los papás llegaron a la casa, yo estaba asustadísimo, y luego viene la hermana directora, me llamó para preguntarme por qué lo había empujado, y le digo, yo no lo empujé, yo estaba jugando con él y él saltó, yo solté el suéter y se cayó. No, pero es que los compañeritos dicen que tú lo empujaste. Y luego llega a mi casa, llegaron después los papás de este niño a pedir que le pagaran también por la curación. Yo estaba reasustadísimo porque dije, me van a dar una buena zumba. Yo no recuerdo si me pegaron o no me pegaron esa vez, pero yo les dije, yo no fui, yo no lo hice, pero no me creyeron, ¿verdad? No me creyeron. Y así muchos de nosotros vivimos eventos traumáticos muy fuertes y que no, y lo contamos, lo compartimos, pero no nos creyeron. O de pronto dijeron que era culpa nuestra. El no apostar por mí. Ay Dios, si vos apenas vas a terminar la primaria, si con ese nivel de exigencia que llevas no vas a llegar ni a la esquina. Ah, vos vas a servir solo para lustrar zapatos, o ahí te vamos a ver trabajando, recogiendo bultos en el mercado, ¿no? O por ahí te vamos a ver trabajando de albañil, ¿verdad? O te vamos a ir viendo, y te empiezan a decir cada cosa de ti, que no creen que eres capaz de hacerlo, de hacer muchas cosas grandes, ¿sí? Empiezan a verte a ti como por debajo del hombro y no apuestan por que puedas ser capaz. De pronto te cuesta un poquito más que a otros en la escuela y te dicen, no, pues así como vas, mejor te meto a que saques un tu técnico en algo y te vayas a trabajar. Pero no te ayudan a que te explotes lo capaz que eres. Y entonces no creen en ti. Y crecemos nosotros en la vida con muchas inseguridades, con muchos miedos y temores. Y decimos, ¿será que lo que yo me voy a proponer lo voy a lograr? ¿Será que si inicio con este emprendimiento lo voy a lograr? ¿Será que si avanzo en esta relación me va a querer esta persona? ¿Será que si inicio con esta formación la voy a terminar? Y allí entonces dejamos de creer en nosotros también y eso nos aplasta. Y nuestras reacciones surgen también después en la desproporción. Y van muchas veces hacia nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo quería estudiar medicina, les cuento este chisme, tenía 17 años, ya me había graduado del colegio, y acá en Guatemala, pues el Ministerio de Salud da becas para personas que querían estudiar en aquel momento medicina en Cuba. Yo quería irme para Cuba a estudiar medicina. Yo busqué todas las cosas, me metí a buscar la página y toda la cuestión. Ese día yo salí corriendo porque ya estaba trabajando en una constructora, yo me gradué de bachillerato en dibujo. Salí al mediodía corriendo hacia el lugar de las pruebas. Llegué, todos estaban ya trabajando sus pruebas, me senté y empecé a responder. Cuando nos dijeron la fecha en la que teníamos que ir a observar nosotros los resultados de las pruebas, con 17 años, yo me busqué en el listado. Yo estaba como muy contento porque dije, yo voy a aparecer, y de pronto pasó mi apellido y no aparecí. Le di otra vuelta y no aparecí. Le volví a dar otra vuelta al listado y pues no estaba. Salí muy frustrado, muy frustrado. Pateé lo que podía patear en mi camino, caminé, no recuerdo cuántos kilómetros ese día para mi casa, iba con un dolor en mi corazón porque había fallado, fracasé, no logré cumplir con esa meta, porque también no recibí esos estímulos de pequeño. Nunca escuché palabras de lo vas a lograr, propóntelo.
esfuérzate más en esta área, te acompaño y te ayudo en esto, sino que pues fui como pude avanzando. Y el día de hoy yo digo, ¿por qué no lo intenté al año siguiente? ¿Por qué no lo hice 2 años después? ¿Por qué no continué? ¿Verdad? Porque entonces mi herida de no creyeron en mí era tan fuerte que me expuse a una situación como esta de fracaso y fracasé en ese momento. Otra herida también que surge es el me compararon. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron que nosotros teníamos que ver el ejemplo de nuestros hermanos? O teníamos que ver el ejemplo de los primos, o del vecino, o del amigo. Así como ellos son, así debería ser vos. Mira, así como él es de serio, debe ser también tú. No, es que vos demasiado te reís, pareces mujer, y mira, actúa como tu hermano, él es seriecito, bien formal. Él sí parece hombre, vos no. Y empezaron a compararnos desde, ay, si vos hubieras sido así como tu hermano, ay, si hubieras sido como tu hermana, si tuvieras aunque sea algo de lo que tiene el hijo de la vecina, mira, fueras mejor. Y crecimos con esa comparación tan marcada en nosotros que entonces nosotros crecimos enojados, porque no nos aceptaron, no nos quisieron como éramos. Y entonces eso marca también nuestras respuestas en adelante. Cuando entonces te dicen a ti, ya de grande, mira, deberías tomar, por ejemplo, los aspectos importantes del informe de fulano de tal. Y entonces te sientes como me está comparando con aquel y mi informe entonces no sirve. Y entonces ya tu reacción se desproporciona porque tu rostro se descompone. O tú le dices algo a tu jefe en ese afán, ¿no? Sale en ti la herida porque te estás sintiendo comparado también. No me dieron un rol. No, es que él es muy bajito. No, mejor dejémoslo ahí, eso lo vamos a hacer nosotros. No, es que es muy delgadito, fíjate, no se puede lastimar, mejor que no lo haga. Sí. No, es que él es muy enfermo, mejor quédate acostado. Aquí las cosas las vamos a hacer nosotros. No, es que lo que vos haces, no, mejor no podés. Y yo quería jugar un rol dentro de mi familia, dentro de la escuela, dentro de la iglesia, dentro del grupo de la comunidad, y nunca pude. No me dieron un rol, no me reconocieron mis capacidades, y yo quería de pronto dirigir esta actividad y no me lo permitieron. No me dejaron. Y crecí con eso dentro de mi corazón, con ese enojo. Y una de las últimas heridas es vivir en zozobra. Vivir en zozobra. ¿Cuántos de nosotros también crecimos en un ambiente, en casa, por ejemplo, un ambiente muy, muy fuerte, hostil posiblemente, donde escuchábamos gritos todos los días, donde veíamos golpes, donde sufríamos los golpes, donde veíamos que papá y mamá se insultaban constantemente, donde veíamos que papá golpeaba a mamá o mamá golpeaba a papá, o que uno de los dos venía muy enojado de fuera del trabajo, venía con esa situación frustrante y me encontraban a mí parado en la puerta y ¡chas! ¿Verdad? Vivimos un ambiente de zozobra en casa. De pronto miraba que venía papá, yo salía corriendo a esconderme debajo de la cama. O salía y preferirme para la calle porque no quería verlo. Porque yo sabía que los gritos eran una situación constante en casa. ¿Sí? O viví también en esa discusión con mi hermano, con mi hermana, nunca pudimos llevarnos bien y siempre nos insultábamos, nos ignorábamos, nos golpeábamos. O también cuántos vivimos en un ambiente, en una colonia, en un lugar donde la violencia era el pan de todos los días. Donde en la esquina de nuestra casa balearon a alguien. Donde al día siguiente amaneció alguien muerto en tal lugar. Donde veíamos nosotros o nos exponíamos a la violencia que vivíamos en nuestro alrededor. Donde se subían a asaltar el bus. Donde nos pedían la extorsión, donde diferentes eventos que nosotros fuimos creciendo con esa inseguridad y ese miedo. Y entonces la reacción desproporcionada en ese momento es mantenernos a la defensiva, quedarnos quietos, quedarnos estáticos, no responder frente a las situaciones que están a nuestro alrededor y dejar que pase lo que tenga que pasar.
entonces nos congelamos. Nuestra reacción es mantenerte congelado. Hay 3 reacciones que nuestro cuerpo toma frente a un riesgo que observa. El primero es salir huyendo. El segundo es atacar y defenderse. Y el tercero es congelarte, quedarte quieto. Y muchos de los que manifiestan heridas en la zozobra las manifiestan estando en la última respuesta. Quedarse estáticos, paralizados, congelarse, no poder tomar una reacción frente a una situación en donde ellos están en riesgo. Y eso también es desproporción. ¿Cuál de estas heridas nos identifica? ¿Cuál de estas heridas que mencionamos, con cuál de ellas nos identificamos nosotros? ¿En dónde nosotros vemos que, uy, aquí me tocó el corazón? En este momento de nuestra vida, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿Te has observado a ti últimamente en tu relación de casa, de familia, con los amigos alrededor? ¿Has notado que te sientes como más irritable que de lo normal? ¿Te has sentido que muchas cosas te exasperan y de pronto hay semanas o hay días en los que te sientes diferente y no te entiendes a ti mismo? De pronto en esos días o en esas semanas la herida está tocándote, está marcándote, te está diciendo, hola, aquí estoy. ¿Te acuerdas de mí? Ah, yo soy la que no me creyeron. Yo soy la me compararon. Yo soy no me acariciaron. Y te toca la herida, te toca esa llaga, te aprieta allí. Y entonces pasas tus días enojado, molesto, irritable, con ganas de llorar y no sabes qué te sucede. Es porque la herida ya está brotando y está cada vez haciéndose más grande. Y nosotros decimos, no, eso ya lo superé, eso fue hace muchos años y no tenemos que estar nosotros que seguir tocando lo mismo de siempre. Está bien, pero cuando tú recuerdas eso, ¿te duele? ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿Cómo te sientes cuando la herida nuevamente toca la puerta de tu casa? Toca la puerta de tu corazón, de tus emociones, y tienes poco control de ellas. ¿Sí? Ahora bien, para ir cerrando, nosotros te dijimos que íbamos a enseñarte la ruta que te va a permitir a ti expresar tus emociones con libertad, en diálogo y con autocontrol. Pues déjame contarte que la herida que permite manifestar las reacciones desproporcionadas tiene solución. ¿Sí? A ver, las heridas no es que sean buenas o malas. Las heridas debemos nosotros aprenderlas a sanar. ¿Y cómo sanamos nuestras heridas? Reconociéndolas, identificándolas, sabiéndolas que las tenemos allí. Y a partir de nosotros reconocer y sanar la herida, vamos a actuar en libertad. Vamos a aprender a manifestar nuestras emociones en libertad. ¿Cómo es este proceso? Yo necesito trabajar con acompañamiento. Posiblemente yo pueda iniciar solo en este camino, pero necesito de un acompañante que me ayude a mí a poder darle el nombre exacto a mi herida y que me ayude a saber cómo avanzar en ese proceso de sanación de la herida. Cuando yo identifico que mi herida fue el no me creyeron, mi herida fue me compararon, no me quisieron, no me acariciaron, cuando yo identifico esa herida, entonces empieza un dolor muy profundo en nosotros. Y puede haber también una resistencia al querer aceptar que tenemos esa herida. Pero allí es donde tenemos que empezar a dar el paso. Y esa herida me va a permitir a mí observar mis reacciones. ¿Cómo reacciono yo frente a estímulos que son fuertes? ¿Cómo reacciono yo frente a un evento que me altera? ¿Sí? ¿Rápido voy y grito o me congelo?
o ya no le hablo a esa persona, o prefiero evitarla, pero la evitas para no resolverlo. ¿Sí? ¿Cómo eres tú al momento de expresar la herida? Cuando tú la identificas, la reconoces, empiezas a sanarla, empiezas a trabajar en ella, para que entonces tú sepas y digas, ok, lo que yo soy al día de hoy, a mis 20, 30, 40, 50, 60 años, es producto de la herida, sí, pero de la bendita herida, que producto de ella soy lo que logré hacer el día de hoy. Y que en virtud de eso empiezo yo a resolver mis diferencias. Empiezo a establecer mejores relaciones con el entorno, pero también conmigo mismo. Empiezo a alimentarme mejor, empiezo a dormir mejor, empiezo a ser consciente de que muchas veces como en exageración. Eso es compulsión y es un tema a tratar en otro momento, pero que también después surge como respuesta de la herida. Cuando empiezas tú a identificar tu herida, a sanarla, empiezas a ser consciente de que tus respuestas pueden ser mejores, de que tus respuestas pueden tener un equilibrio y que necesitas de esa persona que te acompaña para que logres entonces encauzarte. A partir de allí, tú puedes empezar a ser libre emocionalmente y a saber decir, a ver, este momento de crisis, hay un pleito en mi casa con mi esposo, con mi esposa, ok, ya no voy a responder como lo hacía antes. Me voy a calmar y voy a observar y voy a escuchar. Entonces aquí yo ya voy al diálogo. Voy a escuchar, porque voy a ver si lo que yo estoy escuchando de esa persona es cierto. De pronto yo pues me confundí. Al rato yo dejé todo tirado en la habitación y mi esposa está enojada porque yo dejé todo tirado. Entonces escucho y digo, sí, tiene razón. Lo lamento, voy a corregir esto para que no vuelva a suceder. ¿Sí? De esa manera es como nosotros empezamos a actuar en libertad emocionalmente. Si hay algo que nos descompone y que no tenemos control de ello, ok, alejémonos. Si sabemos que enfrentarnos a ese riesgo nos va a traer más consecuencias, como la historia que yo les contaba, continuemos, porque no es algo que realmente me vaya a determinar a mí mi vida. Cuando avanzamos en el diálogo hay un aspecto muy importante que debemos considerar. Tenemos que aprender a escuchar. A ver, veamos cómo son los conflictos en las discusiones en casa. Empieza cualquiera de los dos, papá, mamá, o de los tres, o de los cuatro, que son los hijos. ¿Sí? O cualquiera. Tiene que empezar una persona con la discusión. Cuando ella empieza, ¿qué hago yo? ¡Pum! Respondo de manera reactiva y a la defensiva. No escuché. Simplemente dejé que ese estímulo me pegara internamente y entonces yo respondí. Estoy respondiendo, estoy reaccionando, no estoy escuchando. ¿Cómo resolvemos nosotros entonces esas diferencias, esos conflictos y cómo aprendemos nosotros desde la libertad emocional, a poder mejorar nuestras respuestas reactivas? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tú tienes una dificultad con tu pareja, tienes una molestia con tus hijos, tienes alguna situación con algún colaborador de tu empresa, tienes algún enojo con algún familiar, ok. Llámalo. Dile, mira, quiero platicar contigo. Y le dices, a ver, hace una semana sucedió algo. Estábamos trabajando y no me gustó la manera en cómo tú respondiste a una solicitud que yo te pedí. ¿Te recuerdo? La manera en cómo tú respondiste fue esta. Se la enumeras. Y yo me sentí de esta forma. Te estás exponiendo te estás evidenciando con ella, tienes que hacerlo. Le enumeras la situación, le dices cómo tú te sientes en ese momento y también le dices, lo que yo espero de ti es que en una próxima vez no reacciones como lo hiciste.
Y punto. Eso es el diálogo. El saber expresar nosotros nuestro sentir desde la razón y con libertad emocional. Entonces, eso nos va a llevar al autocontrol. Y el autocontrol es justamente desde este ejercicio del diálogo, es poder entrenar nuestros impulsos siendo conscientes de nuestras reacciones y adoptando nuevos modelos de respuesta ante los conflictos. ¿Cuáles son las respuestas que tú tienes ante los conflictos? ¿Qué respuestas tú regularmente evidencias y muestras? Entonces, estos son los tres elementos. Esta es la ruta que te quiero enseñar para que aprendas a expresar tus emociones desde la libertad, desde el diálogo y el autocontrol. Primero, reconociendo y sanando mi herida. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos ahora comprometidos en reconocer y sanar nuestra herida? Pongamos en el chat, yo. ¿Cuántos estamos comprometidos? ¿Estás comprometido en reconocer y sanar tu herida para entonces ser libre emocionalmente, para manifestar también tú tus reacciones? ¿Cuántos están allí dispuestos? Vamos a ver qué herban las redes aquí, ¿verdad? Los mensajes. Yo estoy comprometido. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos de ustedes lo quieren realmente aceptar y empezar a trabajar en consecuencia a ello? ¿Sí? Desde el diálogo, aprendiendo a escuchar y a expresar y manifestar nuestras inconformidades, pidiéndole a la otra persona que reaccione de una manera distinta. Esto nos lleva al autocontrol. Entonces, nosotros vamos a aprender a entrenar nuestros impulsos siendo consciente de tus reacciones y adoptando nuevos modelos de respuesta. Uno de esos nuevos modelos es saber dialogar. Y a partir de ahí, el actuar en libertad.